Buenos días, chicas. En esta sesión vamos a hablar de la composición y descomposición de fuerzas. Vale, este tema es importante que lo veamos en clase. Es un procedimiento, ¿vale? Que hay que realizar. Entonces, dice, en la mayoría de las situaciones reales sobre un sistema material actúa más de una fuerza simultáneamente. En estos casos se suele calcular una sola fuerza resultante que representa a todas las que actúan sobre el sistema. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hay un coche y empujan 4 personas, el coche actuará como si solo actuara una única fuerza, que sería la suma de todas las fuerzas, de las 4 o 5 fuerzas, ¿vale? Es así. Entonces, en el libro dice, dadas varias fuerzas que actúan simultáneamente sobre un sistema, llamamos fuerza resultante, F sub R, aquella cuyo efecto es equivalente al causado por el conjunto de fuerzas. ¿Vale? Pues así es. Entonces, realmente, cuando se producen varias fuerzas a la vez o en distinto tiempo, el resultado final es el mismo que si se ejecutara solamente la fuerza resultante, ¿vale? El proceso matemático por el cual se calcula la resultante de un conjunto de fuerzas se denomina composición de fuerzas. Es decir, que hablamos de composición de fuerzas a la suma de varias fuerzas. ¿Esto cómo se hace? Pues es muy sencillo, la está en matemáticas, es la suma de vectores, ya está, ¿vale? Es así de sencillo. Este proceso puede llegar a ser complejo, pues además del módulo de cada una de las fuerzas deben considerarse su dirección, sentido. Veamos el ejemplo más simple, que es el de varias fuerzas concurrentes, es decir, aplicadas sobre el mismo punto y que tienen la misma dirección. Vale. En ese caso, en el caso de fuerzas concurrentes, lo podéis ver aquí en este ejemplo, tendríais una fuerza 1 que es 275 y una fuerza F2 que desconocemos, pues simplemente lo que hay que hacer es sumar los números y ya está. En este caso, de hecho, los dos, como tienen el mismo sentido, se sumarían. Si tuviesen sentidos opuestos, pues se restarían y ya está, ¿de acuerdo? Puesto que varias fuerzas que se encuentran sobre la misma recta, simplemente el signo ya nos dice el sentido, ¿vale? Un signo positivo, por ejemplo, en una recta horizontal nos indica que el sentido es hacia la derecha y negativo, sentido hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Es así. Bueno, entonces, como dice aquí, debemos sumar los módulos de todas las fuerzas que tengan el mismo sentido. ¿Vale? Esto nos dará como máximo dos fuerzas resultantes de sentidos opuestos. Y después el módulo resultante final se halla restando los módulos de las, ¿vale? de las fuerzas resultantes calculadas. Bueno, esto es más fácil verlo en el ejemplo. Dice, para subir una pesada caja por una rampa se necesita una fuerza de 500 newton. Un operario ejerce una fuerza de 275 newton tirando de la cuerda. Vale. ¿Qué fuerza debe ejercer otro operario empujando hacia arriba para poder subir la caja? Como veis, la fuerza F1, que es la azul, y la fuerza F2, que es la roja, ambas fuerzas se aplican sobre el mismo punto de la caja, ¿vale? El circulito que se ve en la caja, y entonces, como van en la misma dirección, están sobre la misma recta, ¿vale? Y se aplican en el mismo punto, son fuerzas concurrentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues habría que sumar el 275 con el de la F2, que no la sabemos. 275 más X tiene que ser 500, que es la fuerza que necesita para que se mueva esa caja. Entonces, si despejáis la X de ahí, veréis que es 500 menos 275, ¿vale? El resultado es 225. Bueno, como veis, para fuerzas concurrentes es muy fácil calcular la composición de fuerzas. Por otra parte, a la izquierda veis ahí cómo se calcularía la resultante de dos fuerzas que no son concurrentes, ¿vale? Sería la fuerza F1 y la F2 que son azul,
al sumarlas darían la FR, que es la roja. ¿Cómo se hace? Gráficamente no es tan, también es sencillo gráficamente. Lo que hacemos es poner el vector F2, el punto de aplicación, sobre la punta de la flecha de F1, ¿vale? Y F2 nos marcaría dónde termina la fuerza resultante y F1, el punto de aplicación, nos daría el inicio de la fuerza resultante. Ya está. Pero bueno, esto yo creo que ya lo habéis hecho en matemáticas. Descomposición de fuerzas, pues sería justamente lo contrario, ¿vale? En el caso del ejemplo que veis en la pantalla, F, que es el vector rojo, ¿vale? Si lo proyectamos sobre el eje X, aparece Fx, ¿vale? La flecha azul que pone Fx. Y si lo proyectamos sobre el eje Y, aparece el vector Fy. Sabemos que F, que es el vector que estamos descomponiendo, es igual a la suma de las dos componentes en los dos vectores que lo, ¿vale? Fx más Fy y ya está. Como si lo veis, el Fy es exactamente igual que la línea punteada vertical de la derecha. Entonces, si estuviera ahí, veríais que los tres vectores forman un triángulo rectángulo y se puede aplicar Pitágoras. Si aplicamos Pitágoras, ¿vale? Podríamos decir que el módulo, ¿vale?, de la resultante, es decir, F al cuadrado, es igual a la suma de los módulos de los catetos al cuadrado. Es decir, F al cuadrado es igual a F sub X al cuadrado más F sub Y al cuadrado. ¿Vale? De ahí despejaríamos F y saldría la fórmula que aparece en pantalla. Es decir, podemos calcular la fuerza resultante, podemos expresar el módulo de la fuerza resultante en función de los módulos de las componentes, ¿vale? Los vectores azules se llaman componentes del vector F, ¿vale? Venga. Sé que digo mucho mal. Equilibrio de fuerzas. Un cuerpo se halla en equilibrio cuando se encuentra en reposo, ¿vale? Y la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Esto quiere decir, si hay varias fuerzas actuando sobre un cuerpo que no se mueve porque está en reposo, la suma de todas las fuerzas va a ser cero. Siempre va a ser nula. Eso es lo que quiere decir. Entonces, hablamos de equilibrio cuando la resultante es nula. Esto es una forma de definir el equilibrio. Esto sería todo. Lo de la composición y descomposición lo veremos en clase y veréis que no es tan complicado como dice el libro. Venga, hasta luego, chicas.